Rodríguez. ¿Eres de Sí, Madrid? Rodríguez. Te levantas, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Sí, mejor, ¿no? Hola a todos, buenas tardes. Como vamos con un poco de retraso respecto del horario que teníamos previsto, voy a aprovechar simplemente para saludaros a todos, para daros las gracias por haber venido a este acto que se integra dentro de los que tenemos previsto realizar por parte de la Asociación de la Asociación para la Participación de la Sociedad Civil Oviedo 21 en el ámbito de la primera edición de entrega de Premios Libertas. Tenemos con nosotros a don Leopoldo López Mendoza, que va a pronunciar una conferencia que lleva por título La libertad en Hispanoamérica, el caso de Venezuela. Y voy a dar la palabra a Raimundo para que proceda, al vicerrector, a Humberto, perdóname, Humberto Rodríguez Soya, que es vicerrector de Relaciones Institucionales y Coordinación, y después intervendrá Raimundo. Muchas gracias a todos. Querida Ana Miralles, presidenta de la Asociación Oviedo 21. Se escucha regular, ¿no? Vamos a ver. ¿Un poquito mejor? Intento subir la voz. Pues querida Ana Miralles, presidenta de la Asociación Oviedo 21, querido Raimundo, Armando Tartiere, Leopoldo López, resto de autoridades, compañeros, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a este aula magna de la Universidad de Oviedo. Es un placer para mí ser el anfitrión en este acto organizado por la Asociación Oviedo 21 y que se celebra en el marco de los Premios Libertas 2022. Antes de dar paso a Raimundo y a Leopoldo, quería dedicarles unas breves palabras. En primer lugar, querría disculpar la ausencia del rector, al que le encantaría participar en este acto. Como saben, la libertad de expresión es uno de sus campos de investigación. Si su agenda se lo hubiera permitido, sería el primero en estar aquí para disfrutar de esta conferencia. En segundo lugar, querría agradecer a la Asociación Oviedo 21 haber pensado en la Universidad de Oviedo para la organización de esta charla. No se me ocurre marco mejor que la universidad, que este espacio de pensamiento libre. Y por último, muchas gracias. Gracias sinceras, Leopoldo. En una sociedad como la nuestra, cada día se hace más necesario escuchar voces autorizadas como la tuya para poder comprender el mundo que nos rodea. Quiero terminar con una frase del filósofo John Locke. El único elemento que no tiene propiedad es la libertad de los hombres. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, les doy las gracias por asistir a esta conferencia organizada por la Asociación Civil Oviedo 21. También quiero dar las gracias muy especialmente a Leopoldo López y a su mujer Lilian, que nos acompaña, por venir a Oviedo a recoger un premio tan merecido como el Libertas Internacional y por acceder a nuestra petición de que nos diera esta conferencia y nos hablara sobre una cosa tan importante como es la libertad y la libertad sobre todo y más concretamente en Venezuela.
¿Y dónde mejor que en el aula magna de este magnífico edificio de la Universidad de Oviedo, obra del arquitecto Rodrigo Gil de Ontañón, inaugurado en 1608 y que durante tantos años albergó los estudios de esta espléndida universidad, fundada por el arzobispo de Sevilla, Fernando Valdés Salas. Y digo dónde mejor, porque si ya en la familia y en los inicios de los años en la escuela hay que dar los primeros pasos en la enseñanza de la libertad, es en la universidad donde se debe de instruir y de plasmar de manera definitiva el bien supremo que significa la libertad. Glosar a Leopoldo es una cosa que, en fin, es un honor, pero por otro lado es fácil porque le hemos visto tantas veces a él en la televisión, a su mujer Lilian luchando mientras él estaba en prisión, que la verdad es que cuando ahora lo recibía, digo, es él y es ella. Son esas personas que lucharon tanto por la libertad en su país y siguen luchando tanto, ¿eh? Por eso que es un placer tenerlo aquí y, por supuesto, también a todos los venezolanos que estáis aquí apoyándolo. Como digo, aunque todos le conocemos muy bien, me gustaría dar solo unos apuntes por encima de su vida. Leopoldo nació en Venezuela en el año 1971, con lo cual tiene 51 años. Es licenciado en Sociología y Económicas por la Kenyon College of Ohio, maestría en Políticas Públicas por Harvard y doctor honoris causa en Derecho por la Kenyon College. Hoy es además el coordinador nacional del partido Voluntad Popular. Fue alcalde del municipio de Chacao, en Caracas, con 29 años, y lo fue por 2 legislaturas, desde el 2000 hasta el 2008. En el 2006 fue líder de la oposición a Hugo Chávez. En el 2008 quiso ser alcalde de Caracas, pero la Contraloría General no le dejó, pues le inhabilitaron hasta el 2014 para cualquier cargo público. Recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien le dio la razón por unanimidad, pero el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró inejecutable el fallo de la Corte Interamericana. En 2014 se emitió una orden de arresto contra él por su participación en la famosa salida, que recordamos todos, de aquella protesta ciudadana que hubo tan enorme en Venezuela. El 18 de febrero del mismo año se entregó a la Guardia Nacional Bolivariana. El 10 de septiembre de 2015, la justicia de Venezuela le declara culpable de incitación pública a la violencia, condenándolo a más de 13 años de prisión. La ONU, la Unión Europea, Amnistía Internacional y multitud de organizaciones internacionales pidieron su excarcelación mientras condenaban el injustificado arresto. En 2015, y fíjense lo que pasa, en el 2015, Franklin Nieves, el fiscal que acusó a Leopoldo, aseguró que todo el proceso fue una farsa y que lo hizo presionado por Nicolás Maduro. En 2017, Ralenis Tobar, la juez que firmó la orden de detención, dijo que lo hizo por miedo al régimen de Nicolás Maduro. En 2018, la fiscal general Luisa Ortega denunció que había sido presionada por el militar y diputado nacional Diosdado Cabello para acusar a Leopoldo por la muerte de 2 personas. En 2019 fue liberado en el levantamiento contra Maduro, se refugió durante año y medio en la Embajada de España y escapó de Venezuela, viniendo a España, donde vive hoy, en Madrid. Hablar de Leopoldo, mis queridos amigos, es hablar de libertad. Hoy Leopoldo viene a Asturias a recoger, como decía al principio, el premio Libertas Internacional, concedida por la Asociación Civil Oviedo 21. Y nos va a hablar de libertad y nos va a hablar de Venezuela. Libertad, esa palabra que tantos usan, pero que no muchos sienten de verdad.
Una palabra que significa el todo en la vida, pues sin ella nuestra existencia se queda sin la parte esencial que la sustenta. Una palabra por la que Leopoldo lleva luchando toda su vida. Leopoldo, tienes por delante una tarea apasionante, ambiciosa y tremendamente difícil, que es la construcción de un Estado venezolano en libertad desde el exilio en donde estás. Un Estado que permitirá el florecimiento de las libertades individuales, de la creatividad artística, científica y cultural de todos los hombres y mujeres de Venezuela. Que en lugar de instalarse como parásitos a la sombra de un aparato estatal que los adormece y esclaviza, como ocurre en la actualidad, decidan construir una nueva generación de ciudadanos libres que, con creatividad, espíritu innovador y con la tenacidad que requiere todo proyecto que valga la pena, saquen a Venezuela del pesimismo en que tantos años de régimen bolivariano la han asumido. Y que hagan de ese maravilloso país un lugar donde se pueda vivir en libertad, esa libertad que es la garante de la felicidad humana y de la plenitud espiritual. Leopoldo, mañana recibirás el Premio Libertas Internacional de nuestra asociación, un premio que quiere reconocer tu esfuerzo en defensa de la libertad. Leopoldo, queremos decirte que cuentas con todo nuestro apoyo en este gran proyecto de vida que tienes por delante. En la Asociación Civil Oviedo XXI somos de la opinión que la sociedad civil, es decir, todos nosotros, debemos de luchar contra sistemas que prohíban a la persona tener una vida digna. En la Asociación Oviedo XXI no olvidamos que la democracia es una cuestión moral que debemos defender, pero que también debemos de perfeccionar día a día, pues solo desde este perfeccionamiento encontraremos la verdadera libertad. Y hoy me vais a permitir deciros una cosa. Nada más levantarme, cojo la prensa y leo una noticia de nuestro país que es tremendamente preocupante y desalentadora. Y es que en los nuevos textos de secundaria que van nuestros nietos a estudiar en la nueva asignatura que se llama Valores Cívicos y Éticos, que sustituye a la de Educación por la Ciudadanía, nuestros nietos van a estudiar que la pobreza y que el éxodo de Venezuela es culpa de los Estados Unidos de América. Esto lo van a estudiar nuestros nietos. Aquí en España. Aquí en España. Aquí en España. Dicho eso, por eso insisto, es una lucha que debemos de tener todos a diario. Porque en nuestra asociación, y termino, y aunque a lo mejor resulte fuerte decirlo y más fuerte escucharlo, y parafraseando a Evelyn Beatriz Hall, pensamos que se puede estar en desacuerdo con alguien, pero que merece la pena defender hasta la muerte el derecho a que ese alguien lo pueda manifestar. Y ese es el verdadero significado de la palabra libertad. Muchas gracias y Leopoldo, esta aula magna es tuya. Bueno, muchísimas gracias. Se oye así bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a la universidad, a la fundación. Gracias por los premios, me honra muchísimo. Gracias a mi querida esposa que me acompaña, a mi equipo, a los venezolanos y venezolanas que están aquí hoy. Gracias a todos los que vinieron. Muy contento de poder estar aquí con ustedes, poder compartir. Ya llegando a Asturias tengo solamente un par de horas y sé que quiero regresar pronto. El mundo hablaba de que en esta aula de clase se aprende sobre la libertad, y es verdad. En la escuela se aprende de libertad, y es verdad.
En la vida nos enseñan de la libertad y eso también es verdad. Pues yo les quiero contar mi propia experiencia con la libertad. Yo estudié lo que era la libertad de forma teórica, la estudié en el salón de clase, estudié la poesía que evocaba la libertad, me inspiraban las canciones que evocaban la libertad, pensaba que sabía lo que era la libertad, pero no sabía nada. Yo aprendí lo que era la libertad estando encerrado en una celda de 2 metros por 2 metros y medio, en confinamiento solitario, con un candado del tamaño de un ladrillo, en donde no podía salir de allí, en donde estaba no solamente en confinamiento, sino que tenía que buscar cómo creaba un universo en un espacio confinado. No poder salir, no poder hacer lo que mi espíritu quería hacer, es cuando yo realmente entendí lo que era la libertad. Y no entendí la libertad por lo que era, sino entendí la libertad por lo que no era. Entendí lo que era la libertad estando en prisión. Y ese tránsito, que quiero hablar sobre eso, es el tránsito de mi país, Venezuela. Yo nací en los años 70, como dijo Raimundo. En aquel momento Venezuela era un país próspero, un país que era una referencia de democracia en América Latina y en el mundo. Un país que traía inmigrantes de todas partes, de Europa, de España, Portugal e Italia, pero también venían de Colombia, Ecuador y Perú. No fueron miles, sino millones los que llegaron a Venezuela, buscando libertad, prosperidad. Venezuela era un referente en la economía, en la infraestructura y también en nuestra democracia. Y yo nací en ese país. Y yo creía que la libertad y la democracia siempre habían estado y siempre estarían en mi país. Poco sabíamos los venezolanos. Poco sabíamos de la fragilidad de la democracia y de la libertad. En el año 1998, en diciembre del año 1998, como una factura al sistema, se eligió a Hugo Chávez como presidente. Y se eligió no con un sueño de futuro, sino con una promesa de venganza. Con una promesa de venganza que venía a saciar la rabia de millones de personas que no veían sus problemas estando solucionados. Pero también una rabia incrementada y creada por medios de comunicación que se dedicaron a destrozar lo que era la institucionalidad y la convivencia democrática. Y así llegó Chávez a Venezuela. Y llegó Chávez con una promesa de cambiarlo todo, pero no para los venezolanos. Y la pérdida de la libertad en mi país comenzó en un día muy concreto, que fue muy simbólico, el 15 de diciembre de 1999. Ese día se sembraron las bases de la dictadura que hoy estamos padeciendo, porque ese día se votó por una nueva constitución y fue un día que marcó una tragedia para los venezolanos, no por la aprobación de una nueva constitución solamente, sino que ese día tuvimos la peor tragedia natural que hemos vivido los venezolanos en los últimos 150 años. Hubo un deslave que cobró la vida de 30.000 personas. Personas muriendo en el litoral central de Venezuela, no pararon la elección y de alguna manera muy simbólica, mientras estaban muriendo decenas de miles de venezolanos, estaba sembrándose las bases de la destrucción de la democracia. Con una promesa de una nueva constitución, con una promesa de nuevas leyes, con una promesa de que en una constitución cabía la esperanza y la posibilidad de cambiarlo todo para los venezolanos, se sembró la destrucción de la democracia. Se le cambió el nombre al país. Ya no eran 3 poderes, sino 5 poderes. Ya cambiaron las leyes y cambiaron también, por supuesto, las personas que estaban al frente de las instituciones. No buscaron a los mejores, ni a los más independientes, ni a los aptos para las responsabilidades que tenían, sino buscaron a los leales de un proyecto de destrucción del país. Como fiscal llegó el abogado de Chávez, como defensor del pueblo llegó un asesor, como magistrado llegaron los abogados que lo habían defendido políticamente. Y así comenzó un proceso gradual. Un proceso que no fue de un día para otro, sí tuvo un inicio, que fue ese día, 15 de diciembre del año 99. Pero el proceso mediante el cual perdimos la libertad fue gradual. Fue un proceso que siempre tuvo a una buena parte de los venezolanos en la calle. A la mayoría de los venezolanos que queríamos libertad, y hay que decirlo así, salimos a las calles. No una vez, ni 2, ni 100, miles de veces. Y no salimos por los cientos, sino por los millones. Y no fue un año, sino fue durante 22 años que hemos estado los venezolanos en la calle.
Pero a pesar de eso, fuimos perdiendo la libertad gradualmente. Fuimos perdiendo la libertad de una manera en la que pensábamos que lo que podía significar la pérdida puntual de la libertad de un grupo o de un individuo no iba a significar la pérdida de libertad de todos los venezolanos. Y fue así como cayeron presos primero los sindicalistas. Y no faltó quien dijera, quizás los sindicalistas estaban hablándole muy duro a la dictadura. Luego cerraron medios de comunicación y no faltó quien dijera que quizás ese medio de comunicación estaba criticando mucho a la dictadura. Luego fueron por los empresarios y no faltó quien dijera que quizás los empresarios tenían demasiado dinero y estaban acumulando demasiada riqueza. Luego fueron por los estudiantes y no faltó quien dijera que los estudiantes estaban con demasiada energía protestando en contra de la dictadura. Y luego fueron por los políticos y no faltó quien dijera que los políticos no tenían por qué estar desafiando a la dictadura que estaban desafiando en las calles. Y así fuimos perdiendo la libertad. Fue gradualmente. Y fue en el año 2014, 15 años después de la llegada de Hugo Chávez al poder, cuando los venezolanos asumimos en opinión pública que ya Venezuela no era una democracia. Hasta ese año, cuando le preguntaban a los venezolanos si estábamos en una democracia o en una dictadura, la mayoría de los venezolanos decían, porque yo estaba en el otro bloque, que Venezuela era una democracia. Ese periodo entre el año 98 y el 2014 pudimos haber tenido una bendición que cambiara el país para siempre. Una bendición que países la han sabido aprovechar, pero que nosotros la desperdiciamos como nación. Entre el año 2014 y el año 2004 y el año 2014 entró más dinero por la factura petrolera que desde 1922 hasta el año 2000. Fue una bonanza petrolera sin precedentes. Entró 1 millón de millones de dólares a Venezuela y ese dinero no se ve en trenes, en autopistas, no se ve en escuelas, no se ve en hospitales, no se ve en infraestructura que beneficia a los venezolanos. Ese dinero se evaporó, ese dinero se fue en corrupción, se fue en el populismo de trasladarle transferencias directas a los venezolanos sin generar productividad y capacidad para la población. Ese dinero que pudo haber sembrado la transformación completa de nuestra nación se evaporó y un año después que terminó la bonanza petrolera, Venezuela cayó por un barranco, porque literalmente fue un barranco, no fue una caída sostenida, fue un barranco y entró Venezuela en una tragedia humanitaria, no en una crisis. Todos los países tienen crisis, todos los países y la prensa siempre habla y la opinión pública estamos en una u otro tipo de crisis. Lo que sucedió en Venezuela fue una tragedia en el que de repente los venezolanos nos encontramos frente a frente con un sistema que claramente era dictatorial. Ese mismo año fue el año que nosotros salimos a las calles y ese mismo año ya los venezolanos hablaban con claridad de que Venezuela no era una democracia y había pasado a ser una dictadura. Nosotros tuvimos un tránsito a lo largo de todos estos años, y digo nosotros porque yo no he estado solo en este camino, me ha acompañado mi esposa y me han acompañado miles de personas. Hemos sido muchos los que hemos sacrificado por la libertad. Yo quiero contarles brevemente lo que fue mi tránsito por esos primeros 14 años y estos 20 años. Como lo decía Raimundo, yo fui electo alcalde en el año 2000. Con mucho entusiasmo montamos un equipo muy joven, muy dinámico, muy preparado, con mucha vocación de cambiar la ciudad. Y cambiamos la ciudad, cambiamos el municipio. Generamos prosperidad, cambiamos la infraestructura, peatonalizamos la ciudad, construimos plazas, parques, hospitales, escuelas, desarrollamos un sistema de seguridad pública que se convirtió en una isla de seguridad en la ciudad más peligrosa del planeta Tierra en aquel momento. Sin embargo, cuando me voy a presentar en el año 2008, me inhabilitan sin ninguna razón. Llevo mi caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la reacción de Chávez en aquel momento fue salirse del sistema interamericano. Pero seguimos siempre adelante con nuestro sueño, porque nuestro sueño no era tener un espacio, no era tener una alcaldía, una gobernación, un puesto burocrático, no, era cambiar a Venezuela. Y yo siempre le digo a quienes se entusiasman con la política, que siempre busco en cualquier lugar del mundo en donde esté, que los jóvenes se entusiasmen con la política, porque la política es dedicarse a lo público.
Y dedicarse a lo público no necesariamente requiere que uno tenga un puesto. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Y salimos a montar un movimiento que recorrimos las calles, que recorrimos todos los rincones de Venezuela y que teníamos como meta, como objetivo, enfrentar a la dictadura. Y nos preparamos con los métodos de la organización de la protesta no violenta, de la resistencia civil. Y en enero del año 2014 salimos a las calles. Salimos por los cientos de miles a las calles. Y eso es lo que me lleva a mí a prisión en febrero del año 2014. Sale una orden de captura, me señalan como responsable de la violencia generada por la dictadura. Los escoltas del ministro de Interior en aquel momento asesinaron a las 3 de la tarde del día 12 de febrero del 2014 a un joven carpintero de 21 años con 2 disparos en la nuca, Basil da Costa. 30 minutos después asesinan a Juancho Montoya y 2 horas después asesinan a Robert Redman. 1 hora después sale una orden de captura en mi contra. Me voy a la clandestinidad. Ya yo había hablado con mi esposa y ya habíamos hablado de este escenario, porque no era la primera vez que había una orden de captura en mi contra. Y le había dicho a mi esposa que de llegar a ese momento yo me iba a presentar a una justicia injusta. Y me iba a presentar sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Sabiendo que me iba a presentar para poder mostrar, como dice Martin Luther King en su carta famosa desde la prisión de Birmingham, la no violencia se trata de presentar la putrefacción del sistema para poder animar a la gente a cambiarlo. Para poder cambiar el sistema se necesita mostrar las heridas del sistema. Para poder mostrar la injusticia era necesario mostrarla con toda su crudeza. Y teniendo la determinación de ir hasta el final en esta lucha por la libertad, tomé la decisión de presentarme. Porque a mí no me agarraron en una alcabala, no me agarraron en una redada. Me presenté voluntariamente, con el apoyo de mi familia, con el apoyo de nuestros compañeros, y sabíamos que lo que estábamos haciendo no terminaba ese día, sino que iba a continuar. Las protestas continuaron durante 6 meses. La gente salía en la calle no solo en Caracas, sino en toda Venezuela. Y salían con el entusiasmo de querer salir de la dictadura. Lamentablemente, la dictadura aplacó esa movilización con represión, encarcelamiento y muerte. Fueron más de 50 venezolanos asesinados por la dictadura en esa primera ola de protesta. Fueron miles de personas que fueron reprimidas y heridas durante las protestas. Y fueron cientos los que fuimos a la cárcel. Yo tuve la bendición de que mi esposa pudo hablar por mí, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Pero quiero decir que no soy el único, no fui ni soy el único preso político. Hoy en Venezuela todavía hay 300 presos políticos. La mayoría de ellos son militares, que son los que reciben la mayor crudeza de la represión de la dictadura. El proceso nuestro de lucha continuó. En el año 2017 volvió a salir la gente a la calle y hubo más represión, más de 300 asesinados por parte de la dictadura. El día de ayer nos reuníamos con los padres de Neomar Lander, un joven también de 19 años, asesinado por la dictadura con una bomba lacrimógena que se la lanzaron con alevosía en el pecho. Un joven venezolano que dijo: la lucha y el sacrificio de uno vale por la prosperidad y el bienestar de todos. Un joven que salía inocentemente a la calle como muchos otros. Salió a la calle y perdió su vida. Y nosotros nunca olvidaremos ni a Neomar ni a ninguno de los jóvenes venezolanos que cayeron como consecuencia de la represión de Nicolás Maduro. Y ese proceso ha continuado, hemos continuado en las calles. En el año 2019, otra ola de protestas sale en Venezuela y en todas partes del mundo. Se reconoce a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado de Venezuela. Y seguimos empujando, ya buscando presionar el sistema institucional y buscando el mayor apoyo internacional. Sin embargo, Nicolás Maduro sigue en el poder. Y la pregunta que a mí me hacen y que seguramente ustedes están haciendo también y que se la han hecho es: ¿por qué Nicolás Maduro sigue en el poder? ¿Qué hace que la dictadura se mantenga? Esa pregunta me la hacen desde presidentes de gobierno hasta personas en la calle. Hay muchas maneras de responder esta pregunta. Hay quienes dicen que Nicolás Maduro está en el poder por el apoyo de los militares. Hay quienes dicen que está en el poder
porque tiene todavía sustento económico y manejo de efectivo. Hay quienes dicen que está en el poder porque la oposición está dividida. Hay quienes dicen que Maduro está en el poder porque ellos son muy inteligentes y están muy asesorados. Yo tengo una visión distinta y quiero compartirla con ustedes. Yo creo que Nicolás Maduro está hoy en el poder porque tiene un apoyo internacional mucho más determinado, mucho más comprometido del apoyo que tiene la lucha por la libertad en el país. Nicolás Maduro cuenta con el apoyo de China, de Rusia, de Turquía, de Irán, de Cuba y de Bielorrusia. Y ese eje del mal, ese eje de la autocracia, ese eje que tiene como enemigo a la democracia liberal como sistema, es lo que mantiene a Nicolás Maduro en el poder. Yo estoy convencido de esto y más convencido de que salía del exilio. Sin embargo, esto, cuando lo hablaba hace 4, 5, 6 meses, era quizás una teoría. Yo creo que hoy el mundo entero sabe que esto no es una teoría, ni tampoco es una exageración. Hoy estamos presenciando cómo Rusia, por el temor de tener a una Ucrania democrática como frontera, decide invadir a Ucrania con tanques, con aviones, con misiles, con granadas, con violaciones a las mujeres, con violaciones a los civiles, con muerte, desolación y exilio. Esa misma acción violenta, injustificada de Putin en contra del pueblo de Ucrania es lo que ha pasado en nuestro país. No ha llegado al nivel de guerra que ha llegado en Ucrania, pero el acoso que se ha infligido al pueblo venezolano ha sido similar. Ha sido una guerra sostenida durante muchos años. El apoyo que recibe Nicolás Maduro de parte de estas dictaduras es un apoyo que nosotros tenemos que buscar compensarlo. Primero que nada con los venezolanos en la calle, con determinación, pero también con el apoyo de las democracias que tienen que entender, los gobiernos democráticos del mundo tienen que entender que la defensa de la democracia en cualquier rincón del mundo, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de las libertades en cualquier rincón del mundo es la defensa de su propia democracia. Ninguna democracia que asuma los derechos humanos, las libertades y el Estado de Derecho como valores superiores, valores supremos, puede quedarse ciega y darle la espalda a cualquier país del mundo que como Venezuela, pero también como Nicaragua, como Cuba y como muchos otros países en el mundo, hoy están siendo sometidos a un sistema en contra de la voluntad de los pueblos. La inmensa mayoría de los venezolanos queremos libertad. La inmensa mayoría de los venezolanos queremos poder votar en unas elecciones libres para definir nuestro futuro. La inmensa mayoría de los venezolanos queremos vivir en un país que nos dé oportunidades, en un país que podamos conseguir los sueños que tenemos sin tener que salir de la frontera. Hoy, lamentablemente, 7 millones de mis compatriotas, hermanas y hermanos, hemos sido expulsados de Venezuela. Hemos sido expulsados por distintas razones. La inmensa mayoría buscando 3 comidas al día, otros buscando medicinas para curar a sus enfermos, otros buscando oportunidades de sentarse en un aula de clase en donde tengan profesores que les puedan enseñar, otros buscando oportunidades de trabajo, otros huyendo de la represión y de la cárcel, de la muerte. Esa es la realidad de un país de 30 millones que han expulsado a 7 millones de venezolanos. Ahora, esa historia de 7 millones de venezolanos que están afuera es una historia que es parte hoy de nuestra realidad. Y tengo que reconocer que aquí en España los venezolanos han sido acogidos con los brazos abiertos. Le han dado oportunidades y sobre todo la comprensión de lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos muy agradecidos con el pueblo español y de muchos otros países del mundo que han recibido a compatriotas venezolanos que están buscando destino. Muchos de los venezolanos que han salido no van a regresar. Y es normal que no regresen. Y es normal que no regresen porque han empezado a echar raíces en otros países. Sus hijos están creciendo aquí. Mis hijos están creciendo aquí. Mis hijos ya hablan, la pequeña sobre todo, con acento español. Y cuando yo trato de imitarlo me dice, no papi, habla tú con acento venezolano, no te sale bien en el español. Y esa es la realidad
de muchas de nuestras familias. Muchos venezolanos se quedarán, pero así como España se pudo reconstruir gracias al trabajo, al sudor y al esfuerzo de españoles que estaban trabajando en Venezuela, que mandaban el apoyo a sus familiares que estaban aquí en España, y ese apoyo ayudó a la reconstrucción de este país en sus momentos más difíciles. Así también los venezolanos que hoy están en España, en Europa, en América, en Asia y en África van a ayudar a la reconstrucción de nuestro país. Nuestro país no es solamente un territorio, es una nación. Es una nación de mujeres y hombres que queremos ser libres. Y les puedo asegurar que la inmensa mayoría de los venezolanos que queremos a Venezuela, la queremos ver libre, que queremos ver elecciones libres, que queremos un Estado en donde se respeten los derechos humanos y en donde se abran las oportunidades para todos. Pero quiero decir que no podemos solos, hermanas y hermanos. Es más fácil, y a veces lo escucho en opiniones que dan, que parecieran opiniones publicitarias más que opiniones pensadas. Dicen, los problemas de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos, con un falso respeto a una supuesta soberanía. Venezuela es un país invadido por intereses extranjeros, es un país invadido por intereses que vienen de afuera, que han implementado en nuestro país una economía criminal. Es un país que hoy tiene fuerzas militares de otras naciones que hacen vida y que reprimen al pueblo venezolano. Venezuela hoy tiene una dictadura, como lo dije anteriormente, porque esa dictadura tiene el apoyo de países muy poderosos. Nosotros estamos agradecidos con el apoyo que hemos recibido, pero también tenemos que decir que no ha sido suficiente. Y no ha sido suficiente porque no es comparable al tipo de apoyo que recibe Nicolás Maduro. Nicolás Maduro recibe apoyo financiero, recibe apoyo militar, apoyo en inteligencia, apoyo diplomático, apoyo energético, un apoyo que se manifiesta en todos los ámbitos. Nosotros, si bien reconozco y aprecio el apoyo que hemos tenido, muchas veces se ha quedado en una palabra diplomática. Muchas veces se ha quedado en un titular. Y muchas veces quienes nos han apoyado cuestionan la propia lucha de los sectores democráticos, que si están divididos, que si no lo están, que si este es bueno, que si el otro es malo. Nosotros necesitamos que los países democráticos del mundo, y en particular de España, que es el país que nos ha dado a nosotros tanto, el país con que tenemos tanto en común, el país a través del cual Europa mira hacia las Américas, necesitamos un compromiso decidido. Yo tuve recientemente una conversación con una persona de responsabilidad diplomática muy importante de España. Esa persona me decía, es que tu posición es maximalista, Leopoldo, porque tú solo estás pensando y siempre piden elecciones presidenciales, libres, justas y verificables. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Yo le decía, mire, con todo respeto, yo le quiero decir a usted que si usted piensa que mi posición, que no es mía, porque no es una posición que tengo yo, es una posición que compartimos millones de venezolanos. Si usted piensa que la exigencia, que el sueño de tener unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables es una posición maximalista, yo con todo respeto le digo a usted que su posición es colonialista. Porque usted me está pidiendo a mí que no sueñe lo que usted tiene aquí. Usted en su país tiene elecciones, tiene Estado de Derecho, tiene respeto a las leyes, tiene respeto a los derechos humanos, tiene la posibilidad de tener posiciones distintas con quienes piensan distinto. Ustedes pueden salir a las calles y protestar. Y nosotros lo que estamos pidiendo no es nada distinto a lo que se tiene aquí. Y yo quiero pedirles a ustedes, hermanas, hermanos, agradecidos con que estén aquí el día de hoy, que no nos dejen solos en este tránsito de alcanzar nuestro sueño. Porque alcanzar el sueño de la libertad en Venezuela y lograr elecciones libres, justas, verificables, lograr que sea la verdadera soberanía, la del pueblo, la de los ciudadanos y no la del tirano, no la del gobierno que ha usurpado el poder en Venezuela. Lograr eso para nuestro país también será lograrlo para España y para todas las democracias del mundo. Por eso les pedimos que esta lucha que ha sido difícil, sí lo ha sido larga, sí ha sido larga. A veces hemos pensado que ya no vale la pena luchar, me han dicho personas en la calle. Y yo sigo insistiendo, siempre vale la pena luchar, siempre vale la pena despertarnos con el sueño de tener una Venezuela libre. Siempre vale la pena buscar caminos que no hemos transitado.
y también siempre vale la pena volver a transitar caminos que hemos transitado, porque tenemos y seguiremos teniendo la determinación de caernos y levantarnos y mirar siempre hacia el futuro con la esperanza de ver a nuestro país libre, próspero, con bienestar para toda nuestra población. Nosotros esperamos que Venezuela pronto deje de ser un país que tenga emigrantes y que podamos, ¿por qué no?, volver a ser un país que reciba personas de otras partes del mundo a buscar oportunidades en esa tierra hermosa, en esa tierra de oportunidades, con ese país maravilloso que se llama Venezuela. Quiero darles las gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y quiero decirles que estoy, y lo puedo decir en nombre de muchos venezolanos, agradecido con España, agradecido con el pueblo español, agradecido por las oportunidades que nos han dado, pero también les pedimos que no nos dejen solos y que sigamos soñando con la libertad. Y sepamos que la libertad en cualquier rincón del mundo también es la libertad que se fortalece aquí en España y en cualquier nación. Si es verdad, y termino como comencé, la libertad se aprende en aulas de clase, la teoría. Pero nosotros venimos de la práctica, venimos de las trincheras, venimos de la guerra que lucha en las calles por la libertad. Y les podemos decir que vale la pena el sacrificio, que vale la pena el sacrificio de salir a la calle, que vale la pena incluso ir a la cárcel y perder nuestra libertad si eso nos acerca unos pasos hacia alcanzar la libertad para todos los venezolanos. Vale la pena seguir luchando, vale la pena volver a despertarnos, vale la pena volver a levantarnos cuando nos hayamos caído. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y de verdad muy contento de poder estar compartiendo. Muchas gracias. Porque vale la pena Venezuela. Lilian. Y a mí me queda, pues yo creo que en la tarde de hoy, la peor parte, que es... Les decía que me queda la peor parte de decirles pues que hemos concluido este acto y una vez más agradecer, Leopoldo, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias.